Bueno, es un placer presentar a Jacob Moscovoy. Él es el jefe del departamento. Nos va a hablar de objetos excepcionales en geometría y diagrama. Gracias. Yo ni soy jefe. Yo soy encargado del despacho de la jefatura del departamento de matemáticas. Pero bueno, como si algo dependiera de eso, ¿no? Pues me siento un poco incómodo, ¿no? Porque el ponente anterior faltó una hora y yo aquí vamos a usar así. Pero pues así es la vida. Y pues bueno, es la última charla de contenido matemático. Entonces pues tal vez no debe ser tan pesada, aunque quién sabe. Los objetos excepcionales en geometría, pero bueno, va a haber más álgebra probablemente que de geometría. Y pues lo excepcional, la verdad, o sea, ¿con qué tienen que ver? O sea, yo todavía recuerdo la sorpresa que me dio cuando me di cuenta de que uno puede hacer matemáticas en n dimensiones, ¿no? Eso fue hace muchos años, ¿no? Y uno piensa, wow, eso que geometría analítica nos da la posibilidad de escribir cualquier cosa en n dimensiones. O sea, hay muchos teoremas que siguen válidos, etcétera. O sea, es una gran sorpresa, ¿no? de que todo es tan universal. Pero después de esta sorpresa y después de estar maravillado por algo de tiempo, de que en n dimensiones todo es igual que en 3, uno se da cuenta de que pues es que vivimos en 3 dimensiones. O sea, por alguna razón vivimos en 3 dimensiones. Claro, los físicos nos tratan de convencer de lo contrario, ¿no? O sea, ya nos convencieron más o menos de que vivimos en 4, ¿no? O sea, espacio, tiempo. Claro, está bien, si tenemos memoria podemos percibir las 4 dimensiones, ¿no? De alguna manera. Luego, pero sí son muy insistentes, ¿no? De hecho, que no son 4. Y hasta entendiendo las ecuaciones uno entiende por qué, ¿no? Porque, por ejemplo, pues en los años 20, creo, en los años 20, se descubrió de que si uno escribe las ecuaciones, bueno, si uno se imagina de que vivimos en 5 dimensiones, entonces de repente las ecuaciones de Einstein y las ecuaciones de Maxwell se vuelven la misma cosa y la física se vuelve increíblemente bonita. Lo único es que pues bastante rápido conduce a algunas contradicciones, pero pues los físicos no quisieron parar, ¿no? O sea, primero dijeron, o sea, esperaron hasta la teoría de cuerdas, ¿no? Y con la teoría de cuerdas resultó que vivíamos en 26 dimensiones, ¿no? O sea, curiosamente el número 26 va a aparecer en esta charla, pues espero. Luego pues le bajaron un poco a 10, ¿no? Pues, pero pues cuando se dieron cuenta de que eso se lo están aceptando, entonces subieron a 11, ¿no? Pero bueno, o sea, 1, 2, 3, ¿no? O sea, vivimos en 3 dimensiones. Y nadie sabe por qué. O sea, hay un argumento de Feynman, de Richard Feynman, un argumento pues que con toda seriedad estaba haciendo, y el argumento era de que ¿por qué no vivimos en 2 dimensiones? Respuesta: en 2 dimensiones no se puede vivir con dignidad. ¿Por qué, no? O sea, daba ejemplo de un perro, ¿no? Al menos, ¿no? Es que el perro tiene que comer, ¿no? O sea, supongamos que hay un perro en 2 dimensiones, el perro tiene que comer y pues lo que come pues los residuos los tiene que sacar de alguna manera, y vivir con dignidad significa que lo tiene que sacar por otro lado, ¿no? Porque claro, hay algunas bacterias que viven sin dignidad, ¿no? Pero estamos hablando de la vida compleja, ¿no?
Y entonces el simple hecho de tener que comer con dignidad nos conduce a la siguiente inconveniencia: el perro queda desconexo, ¿no? O sea, el perro consiste de dos partes y con cualquier ladrido demasiado fuerte se va a caer en pedazos, ¿no? Entonces es esta clase de argumentos que nos dice por qué vivimos en tres dimensiones, ¿no? O sea, la verdad es un argumento totalmente serio, ¿no? Porque pues existe este punto de vista de que claro, tal vez existe en alguna parte un mundo de dos dimensiones donde las cosas funcionan, etcétera, solo que nosotros no podemos estar ahí, ¿no? Entonces lo que observamos es algún mundo que tiene más de dos dimensiones, ¿no? Pero bueno, a lo que voy en esta charla, pues tal vez son argumentos un poco diferentes, no de por qué vivimos en tres dimensiones, pero que los espacios de dimensiones diferentes son un poco diferentes. O sea, que el teorema de Pitágoras no es todo lo que hay en este mundo, ¿no? O sea, que en dimensiones bajas existen ciertos fenómenos excepcionales. Y lo que voy a decir, pues bueno, va hacia una dirección, realmente hay mucho más, pero es un tema muy complicado. O sea, digamos, hay muchos ejemplos topológicos, voy a ver pocos ejemplos topológicos de la excepcionalidad de bajas dimensiones, de hecho, uno. Voy a ver más bien cosas de álgebra, y álgebra es más fácil que topología, se supone. Bueno, las cosas bien hechas son igual de difíciles todas. Entonces, no, esto es geometría, ¿verdad? Entonces, una de las cosas básicas uno de los conceptos básicos de la geometría es el concepto de lo que es un poliedro regular. Y pues no les voy a dar la definición porque supongo que ustedes saben qué es un poliedro regular, pero el hecho es que las dimensiones respecto a los poliedros regulares que viven en estas dimensiones se comportan de modos muy diferentes. Bueno, olvidemos de la dimensión 1, como que es un poco lineal, un poco demasiado lineal. En dimensión 2 tenemos un montón de poliedros regulares. Poliedro en dimensión 2, en el plano, es un polígono. Y un polígono regular es algo así, como un triángulo equilátero, ¿no? Un cuadrado, un pentágono. Bueno, no sé dibujar un pentágono, así es como me enseñaron en la Unión Soviética. Un hexágono, etcétera, ¿no? O sea, tenemos una serie infinita de poliedros regulares en dos dimensiones. Y regulares es que son muy regulares, o sea, cada vértice se ve como cada otro vértice, cada arista se ve como cada otra arista, ¿no? Y pues siempre tenemos, o sea, la regularidad no solo dice que hay la misma cantidad de aristas, digamos, saliendo de cada vértice, ¿no? Es que todos los ángulos son iguales y son iguales a los que están en cualquier otra parte, y siempre podemos encontrar alguna rotación que mande cualquier vértice a cualquier vértice y cualquier arista que entra a este vértice a cualquier arista que entra al otro, y etcétera, ¿no? Bueno, sabemos más o menos qué es. Es que luego a alguna gente pues les parece demasiado aburrido tener 5 poliedros regulares, y entonces inventan otros estelares, etc. Unas estrellas muy bonitas, pero no son estrictamente poliedros regulares. Bueno, entonces aquí tenemos una familia infinita, y en dimensión 3 de repente tenemos solo 5, y me imagino que ustedes saben por qué solo son 5, ¿no? Bueno, ¿por qué? Es una pregunta que no tiene mucho sentido, pero
supongo que ustedes saben cómo demostrar que solamente son 5. ¿Y cómo es eso? Pues, bueno, las caras de un poliedro, las caras de un poliedro regular tienen que ser todas iguales y tienen que ser polígonos regulares. Entonces, por ejemplo, pueden ser triángulos, ¿no? ¿Y qué es lo que podemos hacer de triángulos? En cada vértice, pues bueno, aquí de hecho está la respuesta. Tenemos el tetraedro. ¿Y el tetraedro cómo se define? Bueno, es un poliedro regular tal cuyas caras son triángulos, y en cada vértice se juntan 3 triángulos, exactamente. Un octaedro es el polígono regular que consiste de triángulos y en cada vértice se juntan 4 triángulos. En el icosaedro se juntan 5 triángulos en cada vértice. Luego pues hay solo un poliedro que consiste de cuadrados. Solo podemos tener 3 cuadrados porque 2 cuadrados como que no son suficientes en cada vértice, y 3 pues ya nos dan un cubo, y 4 pues ya nos dan una teselación del plano, igual que 6 triángulos, ¿no? Ya nos dan una teselación del plano. Y luego también se puede hacer algo de pentágonos, que solo logramos juntar 3 en cada vértice. 4 ya sería demasiado. Aunque hay una cosa que se puede hacer de los mismos pentágonos, o sea, deshacen eso no tiene nada que ver con esta charla, deshacen un dodecaedro y juntan 4 pentágonos en cada vértice. O sea, claro, habrá que torcer cosas y tener autointersecciones. Obtienen una locura, ¿no? Lo que se llama la compactificación de Deligne-Manford del espacio de módulo y de curvas estables racionales reales, ¿no? Una cosa interesantísima, pero no para hoy. Entonces simplemente enumerando el número de lados de cada cara y cuántos de ellos podemos juntar en cada vértice, obtenemos todas las opciones posibles. Porque si queremos hexágonos, o sea, 3 hexágonos, pues ya nos dan una teselación del plano, ya no nos dan un poliedro, y de heptágonos ni hablar. Entonces tenemos aquí los 5 poliedros regulares. Es un tema, los poliedros regulares es un tema así clásico. Los griegos antiguos le daban significado religioso, ¿no? Pues en la escuela de Pitágoras, creo, bueno, cuentan, ¿no? Pues que la existencia del dodecaedro era un secreto de la escuela de Pitágoras, y el primer alumno que trató de hacer divulgación en las masas fue exterminado por eso. O sea, lo echaron al mar. O sea, realmente creían que era una cosa muy importante. Es muy importante, pero ya no echamos al mar a la gente por contar de la existencia del dodecaedro. Entonces, lo mismo podemos preguntar en la dimensión 4. ¿Cuáles son los poliedros regulares en dimensión 4? Y claro, serán unas cosas ahí que sus caras serán de dimensión 3 y serán los sólidos platónicos, o sea, lo que tenemos en dimensión 3. Y aquí tenemos no 5, sino 6. Y algunos de estos, pues como que medio los podemos reconocer. Por ejemplo, en la esquina superior izquierda tenemos algo parecido al tetraedro. O sea, cada cara consiste, pero ya es un hipertetraedro. Sus caras son tetraedros y son un poquito, son más, qué sé yo. O sea, claro, para proyectar una cosa de estas a la dimensión 3, y bueno, aquí está en dimensión 2, de hecho, o sea, se necesita hacer distorsiones, pero la ciencia dice que en un espacio de dimensión 4, así
Ahí sí se realizan como unas figuras regulares. Cada una de estas es una cara. No. Esto es la proyección de los vértices y las aristas. No, las caras son estas. Y esto es la proyección de vértices y aristas. Porque si empezamos a proyectar caras, o sea, como que ya no se va a ver nada. Esto en el centro arriba, pues cualquiera lo sabe. Esto es un cubo, un hipercubo. Y lo que sigue tiene pinta de un hiperoctaedro. Tiene otro nombre ahí. O sea, cada cara del hipercubo es un cubo. Cada cara del hiperoctaedro es un octaedro. Y aquí abajo vienen los animales salvajes. El animal más salvaje, curiosamente, es este. Porque no tiene análogos en otras partes. Es una locura. Se llama 24 celdas. ¿Y por qué no tiene análogos? Es que ustedes probablemente saben que los politopos, que hay un concepto de un politopo dual, ¿no? Que los vértices del politopo dual son centros de las caras del politopo original. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí los polígonos regulares todos son autoduales, pero en dimensión 3 el cubo es dual al octaedro, el icosaedro es dual al dodecaedro y el tetraedro es dual a sí mismo. Entonces, el 24 celdas es dual a sí mismo también, como un tetraedro, y es la única figura que existe fuera del tetraedro y de los polígonos regulares que es autodual. Y estas dos cosas son como hiperdodecaedro y hipericosaedro. O sea, pues en otros términos son 120 celdas y 600 celdas. O sea, aquí es más o menos claro, ¿no? Pues aquí vemos un pentágono, entonces esta cosa está hecha de dodecaedros, y esto pues como que de lejos se ve que ha de estar hecho de icosaedros, ¿no? O sea, está difícil dibujar esto. Entonces vemos, wow, o sea, creció la dimensión y pues hay más animales aquí. Pero en las dimensiones 5 y más, todas estas cosas interesantes como icosaedros y dodecaedros, y ni hablar de los 24 celdas, todo desaparece. Ya no hay polígonos regulares, poliedros regulares interesantes. Solo tenemos tetraedros, cubos y octaedros. Y los cubos son duales a los octaedros y el tetraedro pues sigue ahí dual a sí mismo. Y estos son los poliedros regulares en todas las dimensiones. Entonces, si ustedes son como Pitágoras, ¿no? Y pues creen que dodecaedro es divino y pues no pueden vivir sin cosas divinas, pues entonces están confinadas a la dimensión 3 o 4. O 4, es interesante, ¿no? Eso no nos resuelve todo. Entonces, esto nos da cierto sabor de qué son las cosas excepcionales. Icosaedros y dodecaedros son cosas excepcionales. Y 24 celdas es un objeto excepcional, porque solamente puede vivir en su dimensión. Y el tetraedro, pues, es cualquier cosa. Sin ganas de ofender, ¿no? Aquí no hay tetraedros. Bueno, otra cosa, bueno, de hecho, la raíz de mucha excepcionalidad en este mundo son los números hipercomplejos. Los números hipercomplejos son realmente números complejos, ¿no? Pero, y otra par de cositas. Entonces, bueno, ustedes saben cómo obtener los números complejos de los números reales. Bueno, olvidemos la involución. La involución realmente es conjugación compleja, hay que pensar algo así. Entonces, si tenemos los números reales bueno, a partir de los números reales podemos construir los números complejos como parejas, con esta ley de multiplicación, suma, y podemos definir algo que es la involución, que es la conjugación compleja en este caso.
si con los números reales, en los números reales todavía la involución era la identidad, en los números complejos esto ya nos da la conjugación compleja. Ahora, uno puede, esto es lo que se llama el proceso de Kelly-Dixon, de obtener un álgebra de otro álgebra. Y pues bueno, ahora le tenemos nombre, etcétera, pero realmente era una cosa muy no trivial. La gente que después de encontrar los números complejos pensaron, wow, dividimos en dimensión 3 y a ver si hay algunos números tridimensionales. Y no, nada, ¿no? O sea, números tridimensionales, claro, uno puede definir algunas multiplicaciones, algunas sumas, pero el chiste con los números es que también queremos dividir, ¿no? Y pues dividir es una cosa muy difícil. O sea, normalmente podemos inventar cualquier producto, cualquier suma, pero división no va a funcionar. Y entonces a Hamilton le tomó como 20 años entender que dimensión 3 hay que dejarla a un lado y ir directamente a la dimensión 4. Entonces, él lo que hizo fue inventar los cuaternios. Y los cuaternios se obtienen de los números complejos mediante este proceso. De la misma manera como los complejos se obtienen de los números reales. Y los cuaternios, bueno, Hamilton esperaba que como los complejos produjeron un montón de maravillas después de los números reales, entonces los cuaternios van a traer más maravillas, ¿no? Y entonces después de inventar los cuaternios, dedicó su vida a escribir sobre los usos de los cuaternios, que hasta creo que proponía cultivar flores usando cuaternios. O sea, de verdad, eso se llama matemática aplicada, ¿no? O sea, hoy en día también es muy popular. Pero los cuaternios tienen un defecto muy feo o bonito, dependiendo de sus gustos, ¿no? No son conmutativos. O sea, AB no es igual a BA en los cuaternios. Y esto es más o menos claro de cierta representación. O sea, los cuaternios realmente se pueden pensar como matrices 2×2, ¿no? Complejas, de la siguiente forma: XY menos Y barra X barra. Entonces, tener una matriz así es lo mismo que un cuaternio, ¿no? Y la suma es suma de matrices y el producto es producto de matrices, ¿no? ¿Donde esos son números complejos? Sí, X y Y son números complejos, son parejas de números complejos. Entonces, ustedes saben que las matrices no conmutan y los cuaternios entonces no conmutan. O sea, las matrices también son útiles, o sea, es útil tener cosas que no conmutan, ¿no? Pero es más difícil trabajar con ellas. Y aquí pues ven la palabra octonios, ¿no? Es que, ¿por qué se va a parar, no? O sea, si tomamos los cuaternios, podemos manufacturar algo de los cuaternios. Y sí, o sea, nos salen parejas de cuaternios. O sea, en dimensión real de esta álgebra es 8, pero no solo no son conmutativos estos octonios, sino tampoco son asociativos. Y esto ya es un crimen mayor, ¿no? O sea, realmente todo lo que funciona de algo, todo lo que funciona en este mundo, pues es asociativo. Ahora, claro que no. O sea, yo hago álgebra no asociativa, entre otras diversiones, o sea, por algo lo hago, ¿no? Pero realmente la gran mayoría de sistemas algebraicos son asociativos porque vienen de transformaciones. O sea, secretamente todos los grupos son grupos de transformaciones y álgebras vienen de lo mismo, ¿no? Entonces, los octonios, por ser no asociativos, son totalmente exóticos. Sin embargo, sigue habiendo división. Es un álgebra de división y además es un álgebra normada. O sea, por ejemplo, para un cuaternio tenemos la norma. Bueno, para los números complejos tenemos el módulo, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Qué es? Y para los cuaternios es el determinante de esta matriz, que es esto, ¿no? Que es básicamente la suma de cuadrados de todas las coordenadas reales, ¿no? De todas las 4 coordenadas reales del cuaternio.
Y para los octonios lo mismo funciona, ¿no? O sea, claro, esto siempre lo podemos definir, pero el chiste es que la multiplicación de los complejos, cuaternios u octonios, respeta la norma, ¿no? La norma del producto es el producto de normas. Claro, uno puede tratar de seguirle, bueno, no asociativo, no importa, a ver, sigámosle, ¿no? Pero duplicando los octonios obtenemos una cosa que ya no tiene división, o sea, hay divisores de 0 ahí, 1, y 2, no conserva la norma, la multiplicación. Entonces, lo que sigue después de los octonios ya no merece nuestra digna atención, ¿no? O sea, esto es un ejemplo de algo excepcional, ¿no? Los sistemas numéricos por el estilo solo existen en dimensión 1, 2, 4, 8, ¿no? Álgebras normadas con división. Esto es el teorema de Hurwitz. En el siglo XX se ha probado, los topólogos probaron que podemos olvidar de la condición de la norma. De todas formas, álgebras de división solamente pueden existir en dimensiones 1, 2, 4, 8. Aunque ya no solo son estas 4, hay otros octonios, hay otros cuaternios, ¿no? Es una cosa interesante. Y bien, no sé si les diga algo este dibujo. Bueno, entonces no. Entonces no. Ustedes vieron algo de topología algebraica, ¿verdad? Se supone. No sé, Hico contó algo de topología algebraica. Sí, una introducción. Una introducción, claro. Entonces, muy probablemente vieron lo que es un plano proyectivo. ¿Sí o no? Sí. Lo más probable es que, quién sabe. Entonces, ¿qué es un plano proyectivo? ¿Qué es un espacio proyectivo? De una vez. Un espacio proyectivo, RPN, digamos como conjunto, es el conjunto de todas las líneas rectas en Rn más 1 que pasan por el origen. Y esto solamente es un conjunto, pero podemos introducir una topología sobre este conjunto, una métrica. O sea, si tenemos dos rectas, pues podemos medir el ángulo entre ellas, y el ángulo pues nos da la noción de distancia. Entonces si tenemos la noción de distancia, entonces tenemos topología. Entonces esto es un espacio topológico. Y no solo es un espacio topológico, es una variedad. Una variedad es un espacio topológico que se ve localmente como un Rn, ¿no? Entonces, estos son los RPs. ¿Y por qué estos dibujos? Porque pues RP1 es un círculo, ¿no? Porque si tomamos el plano y todas las rectas aquí, que pasan por el origen, entonces cada recta tiene una intersección. O sea, dibujemos aquí un semicírculo. Entonces a cada recta le corresponde exactamente un punto de este semicírculo, el punto de intersección, salvo esta recta horizontal, a la cual le corresponde este punto y este punto. Y esto lo que quiere decir es que para obtener RP1 lo que tenemos que hacer es tomar este semicírculo y juntar sus extremos, y esto nos da un círculo. Entonces RP1 es un círculo. Y RP2 es algo que está dibujado aquí, ¿no? Es una cosa terrible, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es tomar todas las rectas. Bueno, el dibujo era el mismo, ¿no? Porque no podemos dibujar R3. Pero también aquí, en lugar del círculo, esto es una esfera. Aquí tenemos un hemisferio, el hemisferio superior. Tenemos que tomar el hemisferio superior e identificar todos los puntos opuestos de su frontera. O sea, más bien, en cada
par de puntos, cada par de puntos opuestos de su frontera tienen que ser identificados. Y hacer esto dentro de R3 y no hacerse bolas es imposible. Pero pueden intentar, claro. O sea, en lugar de, estamos haciendo topología, en lugar del círculo podemos tomar un cuadrado. Entonces tomamos un cuadrado y entonces intervalo tiene que identificarse con este intervalo y este intervalo se tiene que identificar con este intervalo. Entonces, si tomamos un cuadrado y queremos identificar esto con esto y esto con esto, o sea, vamos subiendo estos intervalos así, y aquí nos queda lo que era el cuadrado. El plano proyectivo se va a ver así, y esto es la sección. Y aquí hay una singularidad terrible. Esto es el plano proyectivo RP2, es un modo de verlo, y aquí lo que ven, estas plantas son pedazos de planos proyectivos. O sea, si les parece esto muy difícil, debe parecerles muy difícil. A mí, yo recuerdo que cuando yo era estudiante me tomó un año entender qué significaba este dibujo. Pero realmente es que estaba viendo el dibujo. El chiste es tomar el cuadrado y tratar de identificar esto con esto y esto con esto. Y pues si realmente lo intentan, pues les sale esta cosa horrible, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que los RPNs, el RP3, por ejemplo, el espacio proyectivo de dimensión 3, es lo mismo que el grupo, o sea, se puede identificar con el grupo SO3, el grupo de rotaciones del espacio tridimensional. ¿Cómo? No les voy a decir. Ejercicio. No, es muy padre el ejercicio, de hecho. Pero a lo que voy es que los espacios proyectivos RPN nos dan una familia infinita de espacios topológicos muy interesantes. Existe su análogo complejo, CPN. Son todas las rectas complejas en Cn+1, etc., ¿no? Otro modo de verlo, o sea, ¿cómo podemos especificar una recta en Cn+1? Vamos a escribir coordenadas Z0, Z1 hasta Zn, tal que no todas las coordenadas son iguales a 0. O sea, la suma de Zis no es igual a 0. Y dos puntos pertenecen a la misma recta si y solo si se obtienen por multiplicación por el mismo número no cero. Lambda Z1, lambda Z1, donde lambda no es igual a 0. Entonces, especificar Z0 hasta Zn es lo que se llama dar coordenadas homogéneas, ¿no? Homogéneas son, bueno, porque no sé por qué esto es homogéneo, pero se pueden multiplicar todas por el mismo número no trivial y no pasa nada. Entonces, estos son los CPNs. Ahora, claro, la imaginación ya no nos alcanza para hacer algo así, pero además complejo, ¿no? O sea, eso es demasiado. Pero CP1 todavía lo podemos imaginar, ¿no? RP1, recuerden que era un círculo, ¿no? O sea, podíamos tomar, por ejemplo, sí, bueno, el círculo que era, ¿cómo podemos pensar este círculo? Como los números reales, este semicírculo, y lo que estamos identificando, otra vez, voy a dibujar este dibujo. Entonces, lo que correspondía al semicírculo, y no a sus extremos, todas estas rectas intersectan a una recta horizontal a la altura de 1. Entonces, casi todos los puntos de RP1 se pueden identificar con puntos de una recta real. Y luego está el infinito. O sea, este punto se intersecta con esta recta por ahí en el infinito, o por ahí en el infinito.
Entonces podemos pensar RP1 como los números reales unión el infinito, un signo. Y CP1 son los números complejos unión el infinito. Es lo que conocemos como la esfera de Riemann. La esfera de Riemann es una esfera, ¿no? Entonces CP1 es una esfera. Ahora bien, ya que comenzamos con esto, vámonos. HP, los espacios proyectivos cuaterniónicos. Bueno, hablar de las líneas cuaterniónicas tal vez puede ser emocionalmente difícil. No sé ni cómo decirlo, pero tenemos esta definición. O sea, tenemos n más 1 cuaternios, no todos cero, y podemos identificar las n tuplas que se obtienen multiplicando por un cuaternio no cero por la izquierda. Y entonces clases de equivalencia de esta cosa se llaman espacios cuaterniónicos proyectivos. Curiosamente existen, como los cuaternios no son conmutativos, existen espacios cuaterniónicos proyectivos izquierdos y derechos, pero son homeomorfos. No, o sea, no, la izquierda de la derecha aquí no se distingue prácticamente. Bueno, y entonces con este buen comienzo, HP1, ¿qué creen que es? Una esfera, otra vez, pero ya no será, o sea, serán los cuaternios H, son R4, unión infinito, R4, unión un punto al infinito. Esto es una esfera de dimensión 4. ¿No? Entonces, bueno, vámonos a los octonios, ¿no? Ya que entonces queremos definir los OPN, los octonios se denotan con la letra O a veces con así, porque también se llaman como números de Cayley. Eso es calcio, ¿no? Es así, bueno. Y este es oxígeno, mejor. Entonces queremos definir los espacios proyectivos octoniónicos y de repente no podemos. ¿Por qué? O sea, tomamos n más 1 octonios, no todos cero, y empezamos a identificar y queremos identificar con algo, con ¿no? Donde lambda es un octonio no cero. El problema es que no tenemos clases de equivalencia demasiado buenas. ¿Por qué? Porque los octonios no son asociativos. Entonces multiplicamos primero por lambda 1 y luego multiplicamos por lambda 2 y lo que obtenemos ya es esto, ¿no? Esto no necesariamente se puede obtener multiplicando este octonio por un solo lambda, ¿no? Por la no asociatividad. Entonces los espacios, bueno, no entonces, esto es como, digo, pues se ve que aquí hay una dificultad, pero resulta que no se puede, o sea, no se pueden definir espacios proyectivos octoniónicos de un modo satisfactorio, que tengan las propiedades que nosotros queremos que tengamos. Sin embargo, resulta que sí podemos definir OP1. O sea, con OP1 no hay problema. ¿Y qué es? Es una esfera de dimensión 8, porque son los octonios y unión un punto al infinito. Pero más aún, podemos definir OP2. Por alguna razón extraña, el plano proyectivo octoniónico sí se puede definir. O sea, hay que hacer ciertas maromas, claro. O sea, no es una cosa trivial, pero una vez que uno hace estas maromas, se levanta y pues ahí está el plano proyectivo, ¿no? O sea, funciona. No tengo tiempo, desafortunadamente, no es difícil, pero se puede. Y OP3 ya no hay manera. Y esto, hay una demostración de topología algebraica complicada. Entonces, esto nos dice que, pues, esto es otro ejemplo de objetos excepcionales, ¿no? O sea, tenemos 3 series infinitas de objetos y de repente, pues, como que unos 2 que luego, pues,
ya como que dejaron de producirlos, ¿no? O sea, ya solo se conseguía esto, ¿no? Sí. Bueno, aquí les va un ejemplo topológico de un objeto excepcional, que también tiene que ver curiosamente con todo esto. En la introducción a topología algebraica, ¿vieron los grupos de homotopía? Sí. O sea, todos los grupos, o sea, no solo el grupo fundamental, los grupos de homotopía de cada dimensión, ¿verdad? Pues los grupos de homotopía son terriblemente difíciles de calcular. O sea, las mejores mentes de este planeta intentaron calcular los grupos de homotopía de algunas esferas, llegaron como a 60 y dijeron, no, pues ya, aquí me jubilo. Sí, pero, digamos, los grupos de homotopía de las esferas pi k de Sn, pues, los primeros para, cuando k es chiquito, son fáciles de calcular, ¿no? Pi, por ejemplo, cuando k es menor de n, bueno, cuando k es menor de n, tenemos pi k de Sn es igual a 0. Cuando k es igual a n, tenemos pi n de Sn, son los enteros. Pero aquí les va un problema. ¿Qué sucede cuando k es mayor de n, ¿no? Es una cosa un poco contraintuitiva, que una función de una esfera de dimensión alta a una esfera de dimensión baja, que una función así puede no ser homotópica a la función trivial. Pero hay un montón de ejemplos. Y son todos muy... digamos, y el ejemplo tal vez más sencillo es la fibración de Hopf. Y la fibración de Hopf es una función de S3 a S2. S3, ¿qué es? Tomemos dos números complejos. O sea, dos números complejos viven en un espacio R4, ¿verdad? C más C, C2 es R4. Tenemos Z0, Z1. Entonces tomemos Z0 cuadrada más Z1, 1 cuadrada igual a 1. Esto es una esfera en R4, ¿no? Una esfera, y esto es una S3. Y tomemos una función de esta esfera, Z0, Z1, al espacio proyectivo complejo de dimensión 1, CP1. O sea, tomamos Z0, Z1 como coordenadas homogéneas. O sea, las estamos considerando módulo multiplicación por un número complejo no cero. Esto es CP1. Como hemos visto, es una esfera de Riemann. Es una esfera S2. Entonces tenemos una función de S3 a S2. Y pues resulta que esta función no es trivial, ¿no? O sea, no hay ninguna homotopía de esta función a una función constante. Y resulta que hay funciones, o sea, aquí los zetas eran números complejos. Podemos tomar los reales. Esto nos va a dar una función del círculo al círculo, de S1 a S1. También los podemos tomar cuaternios o octonios. Y esto, para los cuaternios vamos a tener una función de S7 a S4. Y para los octonios de S15 a S8. Y resulta que ninguna de estas funciones es trivial en homotopía. Pero hay algo especial sobre estas funciones. Uno puede definir cierta función que se llama el invariante de Hopf. Es un homomorfismo del grupo pi 2n-1 de Sn a z. Y para definirlo se necesita saber qué es el producto en la cohomología. ¿Han oído la palabra cohomología en ese curso de Higo? Oír, sí, pero quién sabe qué significa. Bueno, entonces la van a oír otra vez. O sea, son cosas realmente complicadas, ¿no? Entender cohomología, así como entenderla, es algo que no es tan sencillo.
Pero básicamente, si tenemos una función, o sea, ¿cómo es el invariante de Hopf? Si tenemos una función de la esfera S2n-1 a la esfera Sn, podemos pensar que esto es la frontera de una bola de dimensión 2n, de un disco. Entonces, aquí tenemos nuestra esfera Sn, ¿no? Y lo que tenemos es una función de la frontera de una bola de esta esfera. Entonces, usando la topología cociente, podemos formar la unión de esta bola, disco de dimensión 2n, con Sn. Y si esta función es f, esto es algo así. Vamos a identificar la imagen de un punto de la frontera bajo f en Sn con el punto en Sn. O sea, es algo, es un, digamos, es un espacio que tiene como 3 celdas que son como unos que son como unos espacios euclidianos. Entonces hay un espacio euclidiano de dimensión 0. O sea, Sn en sí consiste de 2 celdas, un punto, una celda de dimensión 0 y una celda de dimensión n, un Rn. Y aquí de repente tenemos un R2n. Entonces, este espacio es una unión de R2n con Rn con 0. Entonces, resulta, o sea, pueden olvidar estas palabras inmediatamente al salir de acá. Que a cada de estas celdas les corresponde una clase de cohomología. Y entonces aquí tenemos una clase de cohomología alfa. Esta clase sí existe. Aquí tenemos, bueno, aquí, esta también. Aquí tenemos una clase alfa y una clase beta. Y entonces podemos tomar el cuadrado de la clase alfa. Las clases de cohomología las podemos multiplicar. Y las sumas y las dimensiones de estas clases, esta dimensión es n, entonces alfa cuadrada será dimensión 2n. Entonces alfa cuadrada tiene que ser un múltiplo de la clase beta. Y este número, este k, es el invariante de Hopf. Y resulta que siempre es par, salvo para las 4 fibraciones de Hopf. Entonces, en este sentido, las fibraciones de Hopf son objetos excepcionales en topología. A ver, tengo otros 10 minutos, o no me lo perdonan. Bueno, otro ejemplo de, ya, olvidemos de la topología. Otro ejemplo viene de la mecánica cuántica. Bueno, mecánica cuántica es una cosa muy, o sea, son palabras, o sea, cuando quieres apantallar dices, es que eso, aquello, cuántico, etc., ¿no? Pero luego la gente inteligente ya se da cuenta, ¿no? Que cuando escuchan la palabra cuántico hay que no creer, ¿no? Pero bueno, la mecánica cuántica, como mecánica matricial, fue inventada por Heisenberg, Born y Jordan, ¿no? O sea, su mamá era Jordan, era de España, él era un nazi alemán, pero pues no le fue bien porque todos sus amigos eran judíos. Entonces, lo que se dieron cuenta los padres de la mecánica cuántica es que un modo de pensar en los fenómenos cuánticos es que las cantidades que tenemos en la física normal como distancias o velocidades, ¿no? O energía, realmente no son funciones, no son números como Dios manda, son matrices, son números no conmutativos. Bueno, se dieron cuenta de que no conmutan, ¿no? Y algunos físicos como Dirac simplemente le decían Q números no conmutativos. Tenía C números y Q números conmutativos y números no conmutativos. Pero ¿qué eran los números no conmutativos? Nadie sabía. O sea, Dirac definitivamente no. Pero pues
Heisenberg y Jordan y Born pues se dieron cuenta de que las matrices sirven. O sea, claro, ahora, hoy en día, pues en la enseñanza de la mecánica cuántica, pues lo que se usa no son matrices, sino operadores en el espacio de Hilbert, pero pues bueno, son matrices, solo que muy grandes, ¿no? Entonces, pero una propiedad de las matrices que se usan para la mecánica cuántica es que son autoconjugadas. Y esto, o sea, esto es muy bueno si estamos, bueno, autoconjugadas, hermitianas. Entonces, las matrices hermitianas son muy buenas, o sea, podemos decir cosas sobre su espectro, etc. Pero tienen un defecto. Si multiplicamos dos matrices hermitianas, no tenemos una matriz hermitiana, no forman un álgebra. Y pues, y esto es un poco incómodo. Entonces lo que dijo Jordan es que, bueno, pues no forman un álgebra, pero da igual. O sea, si A y B son matrices hermitianas, A y B más B por A más B por A por B más B por A es una matriz hermitiana. Porque pues, ¿esto qué será? Esto será y entonces y esto es, sí, bueno, no creo que necesito decir nada más. Entonces él dijo, pues bueno, vamos a estudiar la estructura algebraica que se obtiene de esta operación sobre matrices hermitianas. Y lo que sale es una cosa muy extraña, que se llama álgebra de Jordan. Y entonces hubo cierta esperanza de que álgebras de Jordan abstractas, que no vienen de matrices, nos pueden proporcionar más cosas para la mecánica cuántica. Esto no sucedió. Creo que Zellmanov fue el que clasificó álgebras de Jordan simples y resultó que todas son matrices. Matrices simétricas reales, matrices hermitianas complejas, matrices autoconjugadas cuaterniónicas. Luego hay un ejemplo rarito que no es muy interesante algebraicamente, pero lo hay. O sea, que viene de un espacio euclidiano. Y un ejemplo excepcional, matrices 3×3 octoniónicas. Es algo que bueno, también uno podría preguntar sobre matrices 2×2, también sirven, pero pues caen en otro ejemplo, es otra cosa. O sea, esto es lo que se llama, las matrices, estas octoniónicas se llaman álgebra de Albert, es una álgebra de 27 dimensiones, una cosa rara. Álgebras de Lie. No, pues tal vez álgebras de Lie como que son un poco más conocidas. Y aquí la operación en álgebras de Lie, también pensamos en matrices, pero con la operación de conmutador, ¿no? AB menos BA. Entonces el conmutador satisface estas dos propiedades. Entonces pongamos estas propiedades como axiomas y a ver qué nos sale, ¿no? Claro, siempre nos salen matrices, ¿no? O sea, en dimensión finita siempre salen algún tipo de matrices, porque pues realmente no hay otra cosa en este mundo. Pero, bueno, olvidemos de esto, no les he dicho, es un secreto. Entonces, todas las álgebras de Lie simples también se pueden clasificar. Y también, bueno, vean, son matrices reales n por n, bueno, reales, perdón, todo es complejo aquí. Entonces, tenemos 4 series, matrices, simplemente matrices de traza 0, matrices antisimétricas, por alguna razón forman dos series, matrices simplécticas, esta omega es la matriz identidad menos identidad 0, 0. Pero también aparecen algunos diablos por acá, ¿no? O sea, ¿qué es esto? ¿No? Ustedes supongo que ya tienen la idea, ¿no? Algo que ver con octonios, ¿no? Bueno, déjenme decir 2 palabras sobre la clasificación, porque
realmente dos palabras. O sea, es una cosa no tan sencilla. Lo que sucede en la clasificación es que cualquier álgebra de Lie simple tiene un subálgebra que se llama subálgebra de Cartan, y pues son todos los elementos del subálgebra de Cartan conmutan entre sí, tienen el corchete cero entre sí. O sea, como álgebra es una cosa muy aburrida, pero todavía existen cosas fuera de esta álgebra, ¿no? Y la acción, y cómo interactúan los elementos del subálgebra de Cartan con todo lo demás, puede ser muy interesante. Entonces, así definimos ciertos elementos dentro de un álgebra de Cartan, o más bien en subdual, en los funcionales lineales sobre la álgebra de Cartan, que se llaman raíces. Y estas raíces, pues esto es la definición. Hay unas, bueno, aquí déjenme mostrarles otra vez. Aquí hay un numerito n en la clasificación, y este n quiere decir la dimensión del subálgebra de Cartan. En particular, hay tres subálgebras de Cartan con n igual a 2, porque los demás ya van a coincidir. Tenemos A2, tenemos C2 y tenemos G2. Y estas raíces en estas álgebras viven en un espacio dual a algo de dimensión 2, viven en un plano. Esto es algo que se puede dibujar. Esto es lo bueno. Entonces, A2 tenemos 6 raíces, tenemos 6 vectores así. En C2 tenemos 8 vectores así. Y esto es el temible G2, es una locura. Entonces, a estas raíces, de alguna manera, a un sistema de raíces uno puede asociar una gráfica que es miren, ahí están raíces de E8. Claro, el espacio de dimensión 8 es una cosa gigante, ahí hay muchas raíces, las proyectamos al espacio de dimensión 2, nos queda esto. Claro, hay que pintarlo un poco, ¿no? Pues para hacerlo más bonito. Pero, de hecho, si entran a Wikipedia para ver todo el tema de representaciones de álgebras de Lie o grupos de Lie, esto es el símbolo, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, o sea, es como que algo que cuelgas en tu árbol de Navidad, ¿no? Entonces, a cada sistema de raíces se le puede asociar, con cada sistema de raíces se puede asociar un diagrama de Dynkin. O sea, realmente aquí los nodos, los vértices, de alguna manera corresponden a ciertos generadores del sistema de raíces, y si estas raíces no son ortogonales, entonces no hay ninguna arista entre ellos, y si hay una arista, eso quiere decir que las raíces no son ortogonales, que hay un ángulo que no es 90 grados entre ellos. Y resulta que del diagrama de Dynkin se puede reconstruir el sistema de raíces, y del sistema de raíces se puede reconstruir el álgebra de Lie. Y entonces toda la clasificación llega a ser una clasificación de algunas gráficas. Chido. Pues, así funciona, ¿no? Nomás les quería enseñar esto para que vean que objetos excepcionales de un tipo corresponden a objetos combinatorios excepcionales de otro tipo. Y aquí aquí no quiero decir otra cosa. Y esto, bueno, yo creo que es lo último que tengo en mi presentación, y es el cuadrado mágico de Freudenthal. Y es mágico por varias razones, porque la verdad, si uno piensa en esto, es una locura. Lo que dice Wikipedia, de hecho, Wikipedia es la mejor fuente, Wikipedia en inglés es la mejor fuente para todo esto lo que estoy contando, porque pues realmente como que los temas ya son lo suficientemente complicados para que cualquier idiota no pueda escribir cualquier estupidez, ¿no? Entonces todo está bien escrito ahí.
Entonces, la definición de este cuadrado mágico de Freudenthal es una locura, ¿no? Pues, no quiero ni explicar. Bueno, J3, eso quiere decir matrices hermitianas 3×3, con entradas en B, donde B es reales, complejos, cuaternios o octonios, y D es derivaciones. O sea, es una locura. Y totalmente, 0 significa la parte detrás a 0. Qué sé yo, nomás lo digo para que vean que sé de qué se trata, ¿no? Pero es una cosa muy extraña, ¿no? Porque el cuadrado es simétrico, y aunque no está dibujado simétricamente, pero es simétrico, y la definición no es nada simétrica, ¿no? O sea, es una locura esta definición, pero estos son los resultados. Toman dos álgebras de estas, reales, complejos, cuaternios y octonios, y hacen cierta construcción algebraica, y pues les salen casi todas estas álgebras de Lie excepcionales. Casi todas, porque no sale G2. Pero G2 tiene mucho que ver con octonios, ¿no? Porque G2 de alguna manera tiene que ver mucho, es como el álgebra de Lie tangente a un grupo de Lie G2, y el grupo de Lie G2 es el grupo de automorfismos de los octonios, tal cual. Entonces, este cuadrado mágico de Freudenthal es realmente algo mágico, y pues hace unos 10 años tal vez he visto a Sir Michael Atiyah haciendo mucha propaganda al cuadrado mágico de Freudenthal. Casi trataba de cultivar flores con él. O sea, básicamente hay una idea ahí como que tienen los físicos y pues los matemáticos que se creen físicos, que como nuestro mundo es excepcional, porque miren lo bonito que está, ¿no? Entonces tiene que regirse por objetos excepcionales en las matemáticas. Por eso los físicos buscan teorías con la simetría tipo E8, porque vieron lo bonito que es el diagrama de raíces de E8, ¿no? O sea, estos yo creo que son los argumentos de verdad que la gente usa, ¿no? Miren qué bonito está, esto debe ser la matemática de nuestro mundo. Sí, pero el cuadrado mágico de Freudenthal, sí, yo creo que ya no hay. El cuadrado mágico de Freudenthal puede tener algo que ver con otro problema, y este problema es algo, ya regresando a topología algebraica, algo que tiene que ver con los invariantes de Hopf. Hay otro invariante mucho más sutil que se llama invariante de Kerber, que puede tomar valores 0 o 1. Es un invariante para unas variedades de dimensión 4n más 2. Puede tomar valores 0 o 1, y casi siempre es 0, pero hay un número excepcional de dimensiones donde puede que no sea 0. Y conocemos estas dimensiones, o sea, dimensión 14, bueno, hay unas dimensiones chiquitas, 6, 14, 30, 62 y 126, ¿no? O sea, sumando 2 obtenemos potencias de 2, y se sabe que arriba de 126 no existen cosas con invariante de Kerber 1. En estas dimensiones, en las dimensiones hasta 32, creo, tal vez hasta 30 o 62, no estoy muy seguro, 62 creo, se sabe que sí existe el invariante de Kerber. Y en la dimensión 126, pues es que nadie puede con ella. O sea, hay todavía problemas abiertos muy interesantes. Hay un tema, bueno, aquí pongo un punto muy grueso, aquí debería decir gracias por su atención, adiós, pero pues es que cuando uno empieza a hablar es muy difícil parar. Hay un tema que quería yo mencionar y no tengo tiempo. Lo bueno es que Wikipedia está realmente bien escrita, y es que casi todos los ejemplos, salvo tal vez los sólidos platónicos, casi todos los ejemplos que hemos visto tienen que ver con los octonios. Los octonios realmente los metes en cualquier sopa y sale un objeto excepcional ahí. Pero no todo tiene que ver con octonios, obviamente. Existe un problema donde
salen objetos excepcionales así de a montones. Además les prometí mencionar el número 26. Y esto es la clasificación de los grupos finitos, simples. Un grupo, bueno, ustedes saben, un grupo es simple si no tiene subgrupos. Subgrupos normales no triviales. Y la pregunta es, a ver cuáles son todos, ¿no? O sea, la pregunta de clasificación es muy usual en la gente que no quieren clasificar todo. Pues resulta que hay 18 series infinitas de grupos finitos simples. Bueno, ustedes seguramente conocen un par como los grupos cíclicos de orden primo o los grupos alternantes, o sea, permutaciones pares con 5 elementos o más, ¿no? O sea, la teoría de Galois, por eso no podemos resolver ecuaciones del grado 5 o más. Porque no sabemos usar computadora. Bueno, la teoría de Galois está basada en esto. Pero hay 26 grupos que se llaman esporádicos, no se llaman excepcionales, que salen quién sabe de dónde. O sea, y son realmente, la historia de estos grupos es increíble. Busquen clasification of finite simple groups. Y luego ahí va a venir toda la historia. Y casi todos estos grupos, 21 de los 26 creo, tienen que ver con el grupo más grande de todos estos, que se llama el monstruo. O sea, es un poco imaginativo, pero se entiende cómo es el grupo, ¿no? Es absolutamente gigante, muy interesante, tiene que ver con muchas cosas, pero otros 5 grupos, quién sabe qué son. O sea, en la tabla de los grupos simples, sobre uno de esos grupos se dice, no se sabe con qué, este grupo no se sabe si está relacionado con el monstruo ni con cualquier otra cosa. O sea, hay objetos absolutamente misteriosos por ahí. Y bueno, o sea, cuando uno ve algo misterioso, como lo que yo vi, pues dice, miren. Y esto es como el sentido de la charla. Bueno, ahora sí. ¿Para pocas preguntas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, ella. Bueno, sí. En un principio mencionaste de las figuras más elementales de los pitagóricos. Y yo creo que casi todas las culturas hacen una referencia religiosa, no sé. Pero esos temas cuánticos en la vida, pues, no sé si moderna o posmoderna, también se clasifican, pues tienden a teorizarse o a darles un sentido, no estoy seguro si religioso, pero sí con cierto enfoque. Mencionan muchas cosas. ¿Tú qué sabes de ello o qué puedes opinar al respecto? Hay teorías no solamente físicas, sino también matemáticas. Bueno, es una pregunta muy buena. De hecho, yo ya opiné de esto, ¿no? O sea, cuando uno ve el mundo, nuestro mundo, y piensa que es excepcional, es razonable buscar una explicación matemática entre los objetos excepcionales. Entonces, de alguna manera, o sea, desde el punto de vista que yo estoy aquí explotando en esta charla, todo esto es como todos los objetos excepcionales, es algún artefacto de la baja dimensión. Y en este sentido, como por ejemplo el sistema de raíces E8 es como si fuera el dodecaedro, pero en 8 dimensiones, ¿no? O sea, la lógica de la gente siempre es intuitiva, siempre es un poco religiosa, diría yo, ¿no? O sea, tiene mucho que ver, claro. O sea, cuando los físicos hablan de que a ver, probablemente E8 está en los fundamentos de la teoría matemática
bueno, en la teoría de físico-matemática de la realidad. O sea, la razón para esto no es... La razón principal para esto es que ven algo increíblemente bonito y singular y piensan, pues seguro tiene que ver con este mundo. Esto es pura sensación religiosa. Y bueno, creo que este es un gran esfuerzo de mencionar todos estos temas que no se ven tan simples. Yo tampoco los había visto todos de una forma un tanto ordenada, pero también un tanto dispersa. Abarca con muchas particularidades. Creo que es revelador, muy un tanto motivante. Muchas gracias. Una. ¿Mm? También leí en la Wikipedia, pero era de español, que los opiniones salieran en la teoría de supercuerdas. No sé si tienes algo que decir. Bueno, aquí, Witten estuvo aquí hace unos años y él básicamente dijo tal cual en voz alta que las supercuerdas es la teoría de todo. Es que si algo no sale en la teoría de supercuerdas es que de verdad no existe. Sí, claro, los octaniones sí que tienen que salir en la teoría de supercuerdas. Pero es una teoría muy complicada. O sea, realmente hay todo ahí. Regresemos otra vez.